Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una jornada teñida de silencio, duelo y miradas contenidas, la presencia inesperada de Anne Ercel en el funeral de la tía de su pareja, Kerem Bürsin, desencadenó una ola de comentarios en los medios y entre sus seguidores. Aquella aparición, decidida casi en el último minuto según la propia actriz, se transformó en uno de los temas más comentados del panorama mediático turco y posteriormente en un foco de interés internacional. Lo que debía ser un momento estrictamente familiar se convirtió, sin que ella lo pretendiera, en el escenario de una pregunta repetida hasta la saciedad: ¿por qué Anne Ercel no abrazó a Kerem Bürsin después del funeral? La actriz, consciente del impacto de cada gesto que realiza en público, decidió romper el silencio y ofrecer una explicación que rápidamente captó la atención del público. Con palabras mesuradas, profundamente meditadas y cargadas de sensibilidad, explicó que su conducta obedecía únicamente a un acto de respeto hacia una familia sumida en un dolor profundo. Según afirmó, la atmósfera emocional del funeral exigía prudencia, contención y un tipo de apoyo que no necesariamente debía manifestarse mediante gestos visibles ante las cámaras o los asistentes. Anne detalló que su prioridad era proteger, en la medida de lo posible, la serenidad emocional del entorno familiar. Aclaró que en circunstancias tan delicadas prefería evitar cualquier muestra física de cariño que pudiera interpretarse como inapropiada o que añadiera un matiz incómodo a aquel ambiente cargado de tristeza. Subrayó que no deseaba acaparar la atención ni desviar el foco del verdadero motivo por el que todos estaban reunidos. Su intención, remarcó, era acompañar en silencio, sin exponer la vulnerabilidad de su pareja ante la mirada pública. Este razonamiento, lejos de generar polémica, provocó un notable reconocimiento por parte de sus seguidores, quienes destacaron la madurez emocional de la actriz y su capacidad para actuar de acuerdo con las necesidades del momento. Muchos comentaron que en situaciones de duelo, las demostraciones afectivas no deben perseguir la aprobación pública, sino adaptarse a la sensibilidad del entorno. Para numerosos admiradores, la actitud de Anne Ercel no solo fue respetuosa, sino también profundamente humana. Kerem Bürsin, por su parte, respaldó completamente la postura de su pareja. Declaró que entendía a la perfección la decisión de Anne, subrayando que la actriz siempre ha mostrado una empatía extraordinaria con él y con aquellos a quienes él aprecia. Sus palabras, cargadas de gratitud, dejaron claro que entre ambos existe una comunicación sólida y una comprensión mutua que no necesita de demostraciones teatrales frente a las cámaras. Anne también explicó el motivo de su llegada tardía al funeral, señalando que sus compromisos laborales la habían retenido más tiempo del esperado. Expresó su pesar por no haber podido llegar antes, pero aseguró que, pese a ello, no quería dejar de estar presente en un momento tan importante para Kerem Bürsin y su familia. Su presencia tardía, lejos de ser vista como un descuido, fue interpretada por muchos como una prueba más de su compromiso con la relación y con el bienestar emocional de su pareja. En las redes sociales, las imágenes de Anne manteniendo un porte sereno y contenido circularon rápidamente. Muchos usuarios elogiaron la forma en que la actriz logró equilibrar la distancia necesaria para respetar el duelo con la cercanía emocional que su pareja necesitaba. Algunos comentaron que la verdadera fortaleza de una relación se demuestra en los momentos difíciles, no necesariamente en los gestos visibles, sino en el apoyo silencioso que solo perciben aquellos que están implicados de verdad. La relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, que durante mucho tiempo permaneció lejos del escrutinio público, se ha transformado en un ejemplo moderno de estabilidad emocional, según los comentarios de numerosos seguidores. Ambos han manifestado en diferentes entrevistas que prefieren vivir su vínculo lejos del constante ruido mediático,
mostrando lo esencial únicamente cuando así lo consideran oportuno. Esa discreción parece ser la clave que mantiene su relación firme y alejada de los sobresaltos típicos del mundo de la farándula. Aún así, pese a su preferencia por la privacidad, cada gesto es examinado con lupa por los medios y por un público curioso por conocer más detalles de su vida personal. La ausencia de un abrazo, un gesto que en otro contexto habría pasado desapercibido, se convirtió en el epicentro de especulaciones y teorías. No obstante, las declaraciones de la actriz lograron disipar cualquier duda, reforzando la percepción de que ambos manejan su relación con una madurez emocional que supera la expectativa clásica de las parejas famosas. Muchos seguidores señalaron que en una era donde las muestras afectivas se exhiben sin filtro en redes sociales, observar a una pareja que opta por la intimidad y el respeto resulta refrescante. Para ellos, la decisión de Anne encaja plenamente con la filosofía que la actriz comparte frecuentemente en sus redes: cultivar una relación desde la empatía, el entendimiento y el respeto mutuo. En más de una ocasión, la actriz ha expresado que lo esencial en un vínculo no es la espectacularidad de los gestos públicos, sino la profundidad del compromiso compartido. Durante este episodio, su comportamiento reflejó precisamente ese enfoque. Aun en un ambiente donde las emociones se encontraban al límite, Anne buscó actuar con delicadeza, cuidando cada detalle para no intensificar el dolor de la familia Bursin. Prestó atención a su lenguaje corporal, a la distancia adecuada, al tono de su voz y al modo en que ofrecía apoyo sin filtrarlo a la mirada ajena. Este nivel de sensibilidad fue ampliamente valorado por quienes siguen su carrera y su trayectoria personal. Asimismo, diversos programas de entretenimiento señalaron que la actitud de la actriz debería servir como ejemplo de cómo manejar situaciones complejas bajo la presión pública. Muchos remarcaron que los famosos se ven obligados a mantener una postura casi perfecta ante cualquier acontecimiento, pero pocas veces se destaca el esfuerzo emocional que implica actuar adecuadamente cuando el contexto es profundamente doloroso. En este caso, la serenidad de Anne fue interpretada como una prueba indiscutible de su madurez. Kerem Bürsin también enfatizó que su pareja siempre ha tenido una capacidad especial para actuar desde la sensibilidad emocional. En declaraciones recientes, afirmó que uno de los pilares fundamentales de su relación es precisamente esa habilidad para entender los sentimientos sin necesidad de palabras. Agregó que en un momento tan cargado de emociones, la presencia silenciosa de Anne fue el mayor apoyo que pudo recibir. Este episodio, marcado por la discreción y la empatía, volvió a poner en evidencia el vínculo estable que comparten. Lejos del ruido mediático y de las exigencias del espectáculo, parecen cultivar un amor basado en la confianza, el diálogo y la solidaridad. Tal como algunos seguidores comentaron, la verdadera prueba de una relación no radica en los gestos grandilocuentes, sino en la capacidad de acompañarse mutuamente incluso en los instantes más adversos. En plataformas digitales, miles de comentarios destacaron que la actitud respetuosa de la actriz constituye un tipo de elegancia emocional difícil de ver en un entorno donde la exposición constante parece ser la norma. Los seguidores del dúo expresaron que este comportamiento demuestra un profundo nivel de humanidad, y que el apoyo auténtico no siempre tiene que mostrarse ante las cámaras para ser real. Mientras tanto, la pareja continúa manejando su relación con un equilibrio admirable entre privacidad y presencia pública. Aunque comparten algunos momentos en redes sociales para demostrar su cariño, preservan lo más íntimo para sí mismos, lo cual, según sus admiradores, confiere una autenticidad especial a su vínculo. Y ahora, queridos espectadores de K-Pop, nos gustaría saber su opinión. ¿Creen que la decisión de Anne Ercel fue un acto de respeto o piensan que debería haber mostrado más cercanía emocional en público? Los leemos en los comentarios. No olviden suscribirse a K-Pop, dejar su me gusta, y si desean apoyar el contenido exclusivo, unirse mediante el botón de miembros para seguir ampliando esta comunidad increíble. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídense y adiós.